La antigua Roma. El hogar de un asombroso palacio perdido. La Domus Aurea. Es una obra maestra de la arquitectura romana. Este magnífico edificio fue diseñado por un cruel emperador, Nerón. ¿Provocó el gran incendio de Roma para construirlo? Nadie había visto nunca un incendio de esas dimensiones. Ahora los investigadores deben resolver el misterio del incendio para descubrir la verdad sobre el palacio y el famoso emperador. Nerón fue un tirano que hizo cosas terribles. Para desvelar este misterio, deconstruiremos el Palacio Dorado de Nerón roca a roca. Nos sumergiremos en los secretos de estas impresionantes ruinas y averiguaremos quién estaba detrás del incendio de una de las mayores metrópolis del mundo antiguo. Desmontando la historia, el Palacio Perdido de Nerón. Roma, año 64 después de Cristo. Un infierno devastador se desata en el corazón de esta antigua ciudad. Arde durante 9 días, destruyendo la mayor parte de la capital. Un nuevo palacio imperial nace entre las cenizas. Es la Domus Aurea de Nerón, la Casa Dorada. Los arqueólogos creen que llegó a ocupar un cuarto de la ciudad. Nerón quería impresionar a la población con su Domus Aurea. Hoy en día no queda gran cosa del espectacular hogar del emperador, pero su historia está marcada por la infamia. Los últimos descubrimientos sugieren que fue construida con un lujo indescriptible. Bajo la Roma moderna se ocultan los restos de este antiguo superpalacio. Los historiadores romanos hablan de un edificio con cientos de habitaciones, rodeado de exuberantes jardines y cubierto de oro, joyas y madreperla, situado a orillas de un lago privado mayor que 10 piscinas olímpicas. Y a la entrada, la guinda del pastel. Una estatua de bronce del emperador Nerón de 37 metros de altura. El Domus Aurea fue uno de los mayores complejos palaciegos del mundo. ¿Pero oculta un secreto oscuro? Nerón fue el quinto emperador de Roma. Según los cronistas, su reinado empezó bien, pero pronto cayó en una espiral de crueldad y tiranía. La gente tenía sus esperanzas puestas en él, pero pronto cambiaron de opinión porque mató a su madre. Convencido de que su madre conspiraba contra él, Nerón ordenó a sus soldados que la apuñalaran. Ella fue la primera de sus muchas víctimas. Entonces Nerón empezó a construir aquellos proyectos megalomanos. Algunos historiadores antiguos acusaron al emperador de incendiar Roma para crear una nueva ciudad. ¿Estaban en lo cierto? La arqueóloga Valerie Higgins quiere averiguar qué provocó el incendio. Cree que una de las claves del misterio se halla en esta gigantesca estructura, el Circo Máximo, la famosa pista de carreras de cuadrigas de la antigua Roma. En aquel extremo estaba la línea de salida y los caballos salían a toda prisa y recorrían este lado de la pista. Este grandioso estadio era uno de los lugares predilectos de Nerón y desempeñó un papel esencial en el incendio que motivó la construcción de su palacio. Según el antiguo historiador Tácito, el fuego empezó en esta esquina de la pista. El Circo Máximo es una magnífica estructura de piedra. Arcos de 7 metros, la altura de un edificio de 3 pisos, en cuyo interior se halla un armazón de madera que recorre más de 1 kilómetro alrededor del estadio y alberga miles de bancos de madera. En la base había docenas de tiendas que rodeaban el edificio. En la madrugada del 19 de julio del año 64 después de Cristo, una chispa originó una reacción en cadena. Las llamas se propagaron rápidamente, devorando el estadio entero. ¿Aquella chispa fue un accidente o un acto premeditado?
Valerie evalúa la situación previa al incendio. Aquella noche se dieron las mejores condiciones para que se produjera un incendio. Era verano y había una carrera, así que todos los vendedores estaban cocinando en sus puestos. Según los cronistas, el fuego se extendió inmediatamente a las viviendas adyacentes. Los edificios que estaban alrededor del Circo Máximo eran viviendas abarrotadas de gente. Valerie cree que aquellas casas fueron una de las causas que hicieron que el incendio se propagara tan rápidamente por Roma. Así que se interna en las calles a la caza de más pistas. En el Circo Máximo, en la parte baja había tiendas y justo al lado había edificios de viviendas. Este edificio del siglo II estaba encajado en la ladera de la capital y se elevaba 5 plantas sobre el suelo. A Valerie le han concedido un permiso especial para examinar estas ruinas en las que no se admiten visitantes. Esta era una de las plantas superiores. Y estos muros delimitaban una habitación. La casa es tan pequeña que cuesta imaginar que cupiera más de una persona, pero lo más probable es que viviera una familia en ella. El diseño es casi idéntico a los de la época de Nerón. Pero hay una diferencia importante. Cuando reinaba Nerón, los edificios eran de madera. Los edificios de la época de Nerón fueron destruidos por el fuego. Esta estructura es del siglo II. Está hecha de cemento, ladrillo y piedra resistente al fuego. Es mucho más robusta. En el 64 después de Cristo, la mayoría de los edificios eran construcciones de mala calidad, sostenidas por endebles estructuras de madera, rellenas de adobe y ladrillo, que alcanzaban una altura de 6 pisos. Los edificios se agrupaban formando bloques de viviendas. Estos bloques estaban divididos por estrechas callejuelas de 2 metros de ancho. En la ciudad había decenas de miles de edificios como estos. Las destartaladas viviendas se incendiaron en un abrir y cerrar de ojos. Las llamas se extendieron rápidamente devorando la mayor parte de la ciudad. La Roma de hace 2000 años era una gigantesca caja de cerillas esperando ser encendida. Nadie había visto nunca un incendio de esas dimensiones. La sensación de pánico debió de ser indescriptible. Pero hay un misterio. Los antiguos cronistas dicen que aquel infierno no se comportaba como un incendio normal. Tras 6 caóticos días, las llamas se extinguieron, pero solo para volver a avivarse de repente poco después. El hecho de que el fuego resurgiera dentro de la propiedad de uno de los oficiales de Nerón sustenta la teoría de que fuese el emperador quien estaba detrás del incendio. ¿Fue el emperador el culpable del gran infierno de Roma? ¿Es su palacio dorado la clave para resolver el misterio? Hace casi 2000 años, un terrible incendio destruyó el corazón de la antigua Roma. Los historiadores contemporáneos culpan de ello al emperador Nerón. Afirman que provocó el fuego para crear una nueva ciudad, con un extravagante palacio, la Domus Aurea. El arqueólogo Antonio Fernández busca pruebas de lo ocurrido. Nos encontramos en el corazón de la antigua Roma y cada vez que excavamos aquí descubrimos cosas extraordinarias. En la actualidad, el centro de Roma es un laberinto de ruinas. Aquí hay siglos de historia y cuesta bastante desenmarañarlos.
Aquí fue donde Nerón construyó el centro de su nuevo palacio. Bajo estas ruinas posteriores, el equipo de Antonio halló algo asombroso. A 5 metros bajo la superficie, descubrieron los cimientos de una casa aristocrática del siglo I que parecía haber ardido por completo. Los sillares de piedra estaban cubiertos por una capa de cenizas y escombros. Y enterrados debajo había vasijas calcinadas, ollas de cobre y monedas de bronce derretidas, como si fuesen de chocolate. También había una pieza metálica, los restos de una rejilla medio deshecha por el calor. ¿Acaso este edificio calcinado fue testigo del gran incendio? Antonio analiza los restos dañados por el fuego en su laboratorio de la Universidad de Roma, la Sapienza. Quiere descubrir si realmente pertenecen al gran incendio. Para ello, lo primero que hace es medir la intensidad de los daños. Aquí tenemos un plato que se usaba para comer. En este pequeño sello que se ve en el centro, figura el nombre del ceramista y debería ser rojo. Pero, como veis, está negro debido al fuego. El fuego dejó varios objetos metálicos de la casa irreconocibles. Alcanzó tal temperatura que los fusionó unos con otros. Debido al calor, el hierro absorbió otros objetos, como este fragmento de cerámica. Esto nos da una idea del calor abrasador que hacía durante aquel infierno. Esos restos fusionados nos indican que durante el incendio la temperatura en el interior de la casa alcanzó los 590 grados. ¿Pero pertenecen realmente estos fascinantes restos a la época del gran incendio? Antonio cree que la respuesta a esta pregunta podría hallarse en una frágil lámpara de aceite. Es un objeto muy especial. La lámpara data de la época de Nerón. Fue muy emocionante descubrir una lámpara de este tipo porque era la prueba de que todos los restos de objetos que hallamos en aquella capa pertenecían a la misma época, a la época neroniana. El hallazgo de Antonio demuestra que un dantesco incendio arrasó Roma hace unos 2000 años, al final del reinado de Nerón. Pero la intensidad del fuego no es lo único sorprendente. La extensión de los estragos causados fue enorme y misteriosa. Este es un buen sitio. Antonio sube a la cima del Monte Palatino. Mediante imágenes vía satélite nos muestra cómo era Roma antes del incendio. Aquí tenemos un mapa de la Roma moderna. Vemos que el Coliseo está justo ahí. Obviamente la ciudad era muy diferente en la época de Nerón, antes del incendio. En esta zona estaban las casas de los senadores y la gente de clase alta. Fuentes de la época afirman que Nerón quería hacerse con esos terrenos. Nerón planeaba algo gigantesco. Curiosamente, las ruinas del palacio coinciden en gran parte con las zonas devastadas. En el 64 después de Cristo se originó el incendio en el Gran Circo Máximo. Se mantuvo 9 días activo, destruyendo el 60% de la ciudad y dejando un lienzo en blanco listo para la audaz reforma urbanística de Nerón. En la calcinada colina en la que vivían las élites romanas, Nerón erigió la Domus Aurea, un palacio formado por cientos de estancias. Y en el valle, en el que habitaban los ciudadanos más humildes, construyó una serie de opulentos palacios y jardines con animales salvajes. Nerón transformó el bullicioso centro de la metrópolis en una mansión de lujo de 200 acres situada en el corazón de Roma.
Todo esto formaba parte de un impresionante palacio construido solo para Nerón. Las pruebas son meramente circunstanciales, pero muy sospechosas. ¿Tenían razón los antiguos historiadores? ¿Era el emperador capaz de cometer tal atrocidad? Los cronistas de la época describen a Nerón como un tirano capaz de todo. El proyecto de Nerón era magnífico, pero ¿valía la pena sacrificar una ciudad entera por él? Puede que el increíble hallazgo descubierto en una ladera romana nos ayude a responder esta pregunta. A 150 metros del Coliseo se encuentran los únicos restos que se conservan del palacio. El arqueólogo Alessandro D'Alessio investiga esta impresionante estructura. Es una obra maestra de la arquitectura romana. Alessandro opina que esta parte del palacio que fue construida sobre las viviendas calcinadas se usaba para acoger a los huéspedes. Contiene más de 150 habitaciones y casi todas las superficies están cubiertas de mosaicos y frescos. Es posible que Nerón viniera aquí con sus amigos a admirar estas increíbles obras de arte. La leyenda dice que el corazón del palacio albergaba algo impresionante. Un comedor que giraba día y noche imitando el movimiento de la tierra. Como podéis ver, uno de los rasgos más característicos es el impresionante uso de la luz que se refleja en la arquitectura. Desde hace años, los arqueólogos creen que esta sala octogonal es el legendario comedor rotatorio. Unas ventanas ocultas dan la sensación de que el sol se mueve. Cuando Nerón y sus amigos estaban aquí, veían la luz natural, eran conscientes del paso de las horas. Al principio, los historiadores creían que la sala giratoria no era más que un mito. Pero un nuevo hallazgo descubierto en esta zona del Palacio de Nerón, en el Monte Palatino, demuestra que la realidad supera a la ficción. Bajo este techo protector se encuentran los restos de un increíble mecanismo. Dos arcos medio derruidos son todo lo que queda de una gran estructura conectora de más de 20 metros de altura. En lo más alto, los arqueólogos descubrieron unos extraños agujeros dispuestos en forma de anillo. En su interior hay una especie de lodo, probablemente líquido lubricante, lo que indica que dentro podrían haberse colocado rodamientos circulares de bronce. 20 piezas que giraban al unísono haciendo rotar el suelo del legendario comedor. El motivo que llevó a Nerón a construir el palacio es evidente. Pero, ¿qué se necesita para erigir un complejo tan impresionante? Hoy en día, sus ruinas están sepultadas tras estos muros. Ha sido una verdadera suerte dar con este edificio. Es una construcción extraordinaria. La arqueóloga Françoise Videlier quiere averiguar cómo era aquel comedor. Así que se dirige a la base de los muros a investigar. El edificio de Nerón se halla a 1,5 metros o 2 metros tras estos muros. Está enterrado bajo tierra. Falta la parte superior del comedor giratorio. Françoise cree que esta moneda de la época neroniana nos ayudará a ver cómo era. La parte inferior del grabado es exactamente igual que los cimientos hallados, mientras que la parte superior se correspondería con el comedor. Alrededor de la imagen pone Mag Aug, que podría significar Machina Augusti, la máquina del emperador.
Lo que me gusta de Nerón es su pasión por la ciencia y la tecnología, que le llevó a construir este edificio. Nerón era un monarca acostumbrado a conseguir lo que quería a toda costa. Esta sala contenía uno de los mecanismos más sofisticados del mundo antiguo. Pero ¿cómo lo ponían en marcha? Este acueducto podría ser una pista. Las ruinas de este acueducto están cerca del palacio. Lo más probable es que Nerón dirigiera el agua hasta la base de su comedor giratorio. El agua alimentaba un molino de la altura de un edificio de 2 plantas que giraban noche y día a un ritmo constante. Una serie de engranajes conectados al molino transmitían la fuerza del agua hacia arriba, hacia el suelo giratorio. El comedor giraba continuamente, ofreciendo una vista panorámica a los comensales, tanto de día como de noche. Las vistas debían ser asombrosas e impresionantes. Abarcaban toda la mansión de Nerón y los enclaves más importantes de Roma. Esta obra maestra giratoria fue realmente tan impresionante como describen los historiadores. Así que tendrán razón también cuando dicen que el emperador provocó el gran incendio. Nerón fue uno de los emperadores más crueles de Roma. Asesinó a sus 2 esposas y a multitud de amigos y consejeros. ¿Su pasión por la arquitectura le llevó a cometer un homicidio masivo incendiando Roma? El gran incendio del año 64 después de Cristo fue una catástrofe para la antigua Roma. Los cronistas de la época describen cómo unos misteriosos individuos arrojaban antorchas a edificios que no estaban en llamas. ¿Fueron los hombres de Nerón? ¿O era una estrategia propagandística destinada a dañar la imagen del emperador? El arqueólogo Antonio Fernández está investigando los hechos. Aquí, en la cima del monte Palatino, se encontraban las casas de los romanos de clase alta. Aquí vivían, por ejemplo, los senadores. Las lujosas casas de la cima del monte estaban construidas con materiales más robustos que las endebles casas de madera de los pobres. Pero tenemos pruebas de que al final fueron destruidas. Tras el incendio, Nerón construyó aquí una parte de su palacio. Concretamente, la que contenía el impresionante comedor giratorio con vistas a su lago privado. ¿Así que la destrucción de estas casas fue un accidente o un acto premeditado? Los antiguos romanos no tenían ninguna duda. Fue el emperador Nerón. En el año 64 después de Cristo, aquí había unas lujosas viviendas hechas para durar. La entrada era de travertino y los muros de cemento estaban reforzados con ladrillos. El suelo estaba recubierto de baldosas de mármol y mosaicos, y en la parte trasera, sólidos pilares de piedra rodeaban un patio semicubierto. Sobre ellos se erigía un tejado construido con tejas de la mejor calidad. Pero estas recias casas también ardieron en el incendio. ¿Prueba esto que fue provocado? En la Universidad de Edimburgo, Luke Bisbee es experto en ingeniería estructural y en incendios. Él nos dirá si estas casas fueron quemadas adrede. En un incendio urbano, los materiales reaccionarán de maneras distintas dependiendo de si son combustibles o no, lo que depende de sus propiedades químicas. Luke usará esta máquina de alta tecnología para poner a prueba los materiales hallados en las ruinas de los edificios romanos. Quiere ver cómo les afectan las altas temperaturas. Empezará con la madera que se usaba en la construcción de las casas de los pobres.
Vamos a simular las condiciones que se dan normalmente cuando el fuego alcanza un edificio. Nikolai, enciéndelo. Esta máquina actúa como una lámpara de calor gigante. Usa unos paneles de calefacción especiales para calentar la superficie de la muestra de madera. No veremos llamas saliendo de la máquina, solo la radiación impactando en la muestra para calentar su superficie. Se calcula que un edificio adyacente en llamas podría irradiar una temperatura de hasta 800 grados Celsius. Pasa a 20 kilovatios por metro cuadrado. Luke acerca la máquina para aumentar el nivel de radiación sobre la muestra. Empezamos a ver cómo se chamusca. Empieza a salir humo. A esta distancia, la madera está a unos 400 grados Celsius. Nikolai, sube a 40. De repente, la madera empieza a arder. Lo que nos muestra este experimento es que no hace falta una llama para que la madera arda. Basta con aplicar altas temperaturas. El experimento demuestra que los edificios de madera de Roma ardían si se les exponía a una temperatura de 650 grados. Entonces, ¿a qué temperatura arderían las mansiones de los ricos? Las casas de las clases altas eran de hormigón romano y otros tipos de piedra. Pero los elementos estructurales más fuertes estaban hechos con travertino. El travertino es un mineral extremadamente fuerte. Los romanos lo usaban para construir los elementos de carga. Pero como es muy caro, Luke utilizará un bloque de piedra caliza que posee unas propiedades similares. Vale, vamos a empezar, Nikolai. Primero pone la máquina a 650 grados. La temperatura a la que arde la madera. Es la primera vez que Luke realiza este test. Quiere ver qué efecto tiene el calor sobre la piedra caliza. El bloque de piedra caliza sigue ahí, al rojo vivo. La piedra resiste muy bien el calor. Así que Luke acerca los paneles. Ahora la temperatura supera los 760 grados. Estamos recreando las condiciones que experimentaríamos junto a un gran incendio. Según se acerca la máquina, la roca empieza a resquebrajarse. Vi lo que parecía ser algo de desintegración superficial, pero luego quedó claro que era una gran grieta que atravesaba el bloque. Estamos aplicando temperaturas de 800 y 900 grados, lo que cabría esperar en un incendio de la magnitud del de Roma. Está partido. Ante el peligro de que la roca estalle en 1000 pedazos, deciden detener el experimento. Una vez se ha enfriado, Luke analiza los daños. Sí, se ve que está desintegrado hasta una cierta profundidad. De aquí se puede inferir que este bloque no es seguro desde un punto de vista estructural y que no podría sostener un edificio. El experimento de Luke demuestra que no tuvo por qué ser un fuego intencionado lo que destruyó esas casas. El intenso calor que irradiaba el incendio que asolaba los alrededores bastaba para derruirlas. Este proceso se dio en un edificio tras otro, a medida que el fuego avanzaba hasta que toda la ciudad quedó destruida. La Roma del año 64 después de Cristo no estaba preparada para un incendio de esta magnitud. La ciudad contaba con 7000 bomberos llamados vigilis, pero solo eran capaces de sofocar incendios pequeños. Lo primero que hicieron fue colocar cortafuegos. Usaron cuerdas para derribar viviendas y salvar edificios públicos. Llenaron bombas hidráulicas con agua de las fuentes públicas para disparar agua hacia arriba y sofocar las llamas. Pero aquel verano hizo tanto calor que los depósitos se secaron.
Cuando se quedaron sin agua, los Vigilis no pudieron hacer otra cosa que mirar cómo ardía Roma. Creo que un cuerpo de bomberos de la antigüedad lo pasaría muy mal tratando de sofocar un incendio así. Le sería casi imposible no solo apagarlo, sino también ralentizar su avance. La confusión y el miedo podrían ser las causas de las historias de los hombres misteriosos que prendían fuego a las casas. Pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué surgían nuevos focos siguiendo un patrón ilógico? La respuesta a esta pregunta exculpará a Nerón o demostrará su culpabilidad. Nerón era un hombre terriblemente cruel, pero el arqueólogo Antonio Fernández cree que realmente quería mejorar su ciudad. A Nerón le encantaban los edificios hermosos y las calles monumentales, pero antes del incendio Roma era muy diferente. En los años que siguieron al incendio, Nerón se dedicó a reconstruir y embellecer Roma. Hasta tenía un nuevo nombre para la ciudad: Nerópolis. Creo que Nerón era un soñador. Era muy ambicioso. Durante aquel infierno surgieron otros focos aleatorios en distintas zonas de la ciudad, alejadas del foco principal. ¿Demuestra esta propagación antinatural del fuego que el incendio fue premeditado y no fruto de un accidente? En Escocia, el experto en incendios Rory Hadden analizará si esa en teoría y lógica expansión del fuego fue necesariamente provocada. Hay que deslizar esto para apagar el fuego. Rory opina que las ascuas son la clave para entender el patrón que siguió el fuego. Quiero examinar el efecto del viento en la dispersión de las ascuas. Así que tenemos un ventilador que simulará el viento. Y enfrente hemos colocado unos materiales que generarán las brasas. Y aquí abajo está la paja, el combustible base. Enciende el fuego, por favor. A medida que la madera arde y empieza a calcinarse, irá produciendo ascuas. Ahora encenderé el ventilador para ver qué pasa con estas ascuas. El aire del ventilador golpea la madera en llamas. Pequeños fragmentos de ascuas salen volando. En cuanto las ascuas aterrizan en la paja, esta comienza a arder. Surgen pequeños fuegos allí donde se posan. Las brasas, generadas a partir de la madera, se han dispersado de forma aleatoria sobre el material combustible y le han prendido fuego. Estas ascuas aleatoriamente diseminadas son la prueba de que en un incendio pueden surgir nuevos focos de la nada. Lo que acabamos de ver es el resultado de quemar dos pequeños trozos de madera. Imaginaos cómo es esto en una ciudad en llamas, con millones de ascuas siendo transportadas por el viento y aterrizando en todas partes. Seguramente en la antigua Roma surgieron focos aleatorios por toda la ciudad. El experimento de Rory nos muestra el papel fundamental que jugó el viento en la propagación del incendio. En el punto álgido del incendio, un fuerte viento atravesó la ciudad, transportando las brasas hasta el Monte Palatino en un santiamén. Pero el fuego también se movió hacia el sur, en dirección contraria al viento. Algunos creen que el incendio alcanzó tal magnitud que cobró vida. Hoy en día está demostrado que los grandes incendios generan su propio viento. El viento generado por el fuego es tan potente que puede vencer al viento natural, por lo que sería capaz de distribuir ascuas por otras zonas de la ciudad. Este fenómeno puede resultar inquietante, pero es totalmente natural para un experto como Rory. No obstante, es normal que antiguamente creyeran que era premeditado. Podemos descartar la teoría del incendio premeditado. Lo que acabamos de ver es la explicación más lógica de la propagación aleatoria y devastadora del fuego.
Este tipo de experimentos nos proporcionan nuevas pruebas de la inocencia de Nerón. Se sabe además que tras el incendio, el emperador ayudó a sus súbditos. Les dio refugio en sus jardines privados y bajó el precio del maíz. Pero entonces, ¿por qué insistían en que él era el culpable? Puede que la respuesta tenga algo que ver con la destrucción de su palacio dorado. Tras el gran incendio de Roma, Nerón acometió rápidamente la construcción de la Domus Aurea. Escogió grandes zonas calcinadas de la ciudad para erigir el proyecto de sus sueños, Nerópolis. Para construir la Domus Aurea, Nerón tuvo que hacerse con un espacio público. El emperador se embarcó en una colosal orgía arquitectónica. Hizo traer mármol blanco del norte, arena volcánica del sur y oro y exóticas piedras preciosas de todas partes del imperio. Esclavos y obreros libres trabajaron durante 4 años en el proyecto, construyendo innovadoras cúpulas de cemento y kilómetros de pilares de mármol. El emperador también emprendió un ambicioso plan para modernizar la ciudad entera. La arqueóloga Valerie Higgins cree que la magnitud del incendio impresionó realmente a Nerón. Tras la catástrofe, el emperador introdujo algunas de las primeras regulaciones urbanísticas de la historia. Irónicamente, el incendio de Nerón mejoró las condiciones de seguridad de los futuros edificios de Roma. Ordenó que se construyeran edificios capaces de aguantar un incendio. El cambio más significativo fue que se ensancharon las calles para que el fuego no pudiera saltar tan fácilmente de un edificio a otro. También se ordenó que los nuevos edificios tuvieran balcones para que fuera más sencillo sofocar las llamas en las plantas superiores y que los vecinos tuvieran más posibilidades de escapar. Esta no parece la actitud de un sanguinario pirómano. De hecho, Nerón le echa la culpa del incendio a una sospechosa y recién aparecida secta religiosa, los cristianos. Valerie investiga una iglesia en el centro de Roma que está dedicada a la víctima más famosa de la persecución de Nerón. Esta es la Abadía de las Tres Fuentes, donde se produjo el martirio de San Pablo. Valerie se dirige al interior para averiguar más. Este mural representa el martirio de San Pablo. Muestra el momento en el que le decapitan. Y la leyenda dice que la cabeza rebotó 3 veces contra el suelo. Y de ahí surgieron las 3 fuentes. En el momento del incendio, el cristianismo estaba en pañales. El hecho de ser un grupo religioso nuevo y pequeño lo convertía en presa fácil para las acusaciones del emperador. Mucha gente creía que los cristianos tenían motivos de peso para odiar a los romanos. Eran sospechosos de rebelión. Su líder había sido asesinado por los romanos. Así que era normal que estuvieran resentidos con el imperio. Los cristianos conocían una antigua profecía egipcia que decía que cuando la estrella más brillante del cielo, Sirio, se elevara sobre el horizonte, una malvada ciudad ardería. Aquella noche Sirio brillaba en el firmamento y Roma fue pasto de las llamas. ¿Entonces tenía Nerón razón al culparlos? La respuesta de Nerón ante la ira que los ciudadanos le manifestaban fue dirigir ese enfado hacia los cristianos, a pesar de que no había prueba alguna de que estuvieran involucrados en el incendio. Tras el incendio, el emperador descargó toda su ira sobre los cristianos. Nerón les condenó a morir en la cruz.
A algunos los cubrió de aceite y les prendió fuego para iluminar sus jardines de noche. Roma era un lugar muy peligroso para los cristianos después del incendio. Pero si Nerón era inocente, ¿por qué se le culpó del incendio durante generaciones? La respuesta podría hallarse en el aciago destino que sufrió la Domus Aurea. El palacio de Nerón era un poderoso símbolo de ostentación y riqueza. El oro y la madreperla refugían bajo el destello del sol. Y su estatua coronaba la ciudad. Pero tras 4 años de construcción, los romanos saquearon el palacio. Arrancaron las piedras preciosas y el pan de oro. Drenaron el lago y quemaron la estructura. Sobre sus cimientos, erigieron un enorme edificio, el Coliseo, un símbolo de la ciudad común a todos sus habitantes. El arqueólogo Alessandro D'Alessio cree que las descomunales dimensiones del palacio fueron la causa del odio hacia Nerón. El emperador utilizó zonas de uso público para crear un parque natural privado. Construyó una idílica versión de la campiña italiana en medio de la ciudad. Campos, bosques y viñedos se extendían donde antes había casas. Nerón se jactaba de que al menos él sabía vivir como un hombre y esperaba que sus súbditos lo admiraran. Nerón quiso transmitir un mensaje a la población con la construcción de la Domus Aurea. Pero fue la gente la que le dio un mensaje a él. Tras 4 años de construcción, Nerón fue derrocado. Y al final, el odiado emperador acabó suicidándose. Su sucesor, Vespasiano, derribó la Domus Aurea y construyó el Coliseo, un gigantesco teatro destinado al entretenimiento y a los espectáculos de gladiadores para disfrute de todo el mundo, no solo del emperador. Tras la muerte de Nerón, la dinastía que le sucedió devolvió al pueblo los espacios públicos robados. Nerón cometió grandes atrocidades, pero estudios recientes revelan que lo más seguro es que sea inocente de su crimen más famoso. No sé cuál es la verdad, pero veo las obras maestras que nos dejó y son la obra de un soñador. Su obsesión con la Domus Aurea selló su reputación. No creo que Nerón provocara el incendio de Roma, pero creo que lo más significativo es que la gente le creyera capaz de hacerlo. Los arqueólogos siguen desenterrando partes del palacio del megalómano Nerón. Están descubriendo la escala real de aquel impresionante edificio y nuevos datos sobre el tiránico emperador. El gran incendio del 64 después de Cristo sigue siendo una de las catástrofes más devastadoras del mundo antiguo. Un desastre que estará siempre ligado a uno de los emperadores romanos más famosos de la historia.